de Fiscalización, es además secretario de la Comisión de Fiscalización, donde se invitó al fiscal de la Nación, que no fue él, fueron otros dos fiscales, a dar la información que podían dar. El congresista no se quedó satisfecho con lo que dijeron los fiscales, incluso se ha quejado de ellos y ha hecho algunas preguntas. Pero ¿qué tal si conversamos con él? Gracias por acompañarnos, congresista Héctor Valero. Don Fernando, muy buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches a todo el Perú. Usted es de los que está ahí muy al tanto de la crisis de los relojes, o sea, considera que es pues muy importante. ¿Y le pareció comprensible, prudente, que a pesar que los juristas pidieron, ¿no? La comisión pidió que vaya el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en su lugar hayan ido otros dos fiscales? Me parece en principio una falta de respeto de una institución tan importante como el Ministerio Público y el fiscal de la Nación a una comisión ordinaria importante en el Congreso de la República que se encarga de fiscalizar las funciones de los servidores y funcionarios públicos del país, inclusive de ver cómo funciona la Contraloría General de la República. Fueron en reemplazo del señor fiscal de la Nación dos fiscales adjuntos supremos y lamentablemente evadieron algunas preguntas. Ya, pero usted se imagina el riesgo en el que incurría el fiscal de la Nación Villena si, por responderle a ustedes allí presente, él decía algo que pudiese considerarse un adelanto de opinión, ponía en peligro la investigación. En cambio, estos dos fiscales, si hablaban de más, no ponían en peligro la investigación. Eso es algo para considerar, ¿no es cierto? Podría ser, sí, podría ser. Sin embargo, estos fiscales debieron haber dado respuesta a las diferentes preguntas de los congresistas que de buena fe le preguntaron. Que por qué razón, por ejemplo, esperaron de que llegase una carta de la Secretaría General o un oficio de la Secretaría General del Palacio de Gobierno para recién formular una resolución con algunas llamadas de atención como la que hizo el fiscal de la Nación. Que ¿no? Sí la hizo finalmente dirigida hacia la presidenta, ¿no? Dirigida hacia la presidenta, ¿no? Y manifestando que son pretextos el que haya enviado la Secretaría General respecto a sus actividades como el de entregar algunos títulos de propiedad y también visitar en carácter de fiscalización a Cajamarca, que bien lo hubiesen hecho los otros ministros. Es verdad, esto fue una excusa de la señora Presidenta de la República, pero también es una resolución emitida muy débil, muy fleve, porque en todo ciudadano que pueda mostrar la verdad no rehúye a la justicia. Y pero en este caso, ¿usted tiene una hipótesis de por qué la Presidenta estaría rehuyendo? Usted sí puede adelantar esa opinión porque la comisión es política. Hay una hipótesis allí. En principio, ella como abogada sabe que estos relojes han sido ya rastreados por quienes fueron comprados, quienes le obsequiaron a ella, en qué momento apareció estos relojes. ¿Han sido ya rastreados? Hay sospechas, pero es difícil. Yo creo que sí, porque la importación de este tipo de relojes se declara con el DUA, la Declaración Única de Aduanas, y la importación se hace por aduanas por una empresa determinada. En el caso que haya sido comprado acá, pero fácilmente ha podido ser comprado por un tercero en el extranjero y lo trajo en su equipaje. Suponiendo que haya sido comprado en el exterior, la persona que trajo habría cometido delito, porque se hace una declaración jurada para ingresar valores por aduanas del aeropuerto. Pero no solo eso, don Fernando, sino que la señora Presidenta de la República no ha podido traer estos relojes en su maleta, sino si hubiese hecho... En el caso que ella los haya adquirido. En el caso que ella lo hubiese traído. Que se abren muchos escenarios. ¿No es cierto? Y segundo, si hay otra persona que lo trajo en la maleta, como usted dice, pues lamentablemente la señora Presidenta recibió como regalo. Porque sí, no hay otra explicación. Como regalo, los compró, en fin, se abren muchas posibilidades, ¿no? Y
Quizá la presidenta todavía no esté segura de qué es lo que va a decir, pero lo tendrá que decir porque se ha comprometido a hacerlo. Así es. Y el fiscal de la Nación ha debido solicitar al Poder Judicial allanamiento de su domicilio personal de la presidenta de la República. Los fiscales no contestaron a esa pregunta, razón por la que hoy presenté la denuncia ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Así es. Presenté la queja ante la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público contra el señor fiscal Hernán Wilfredo Mendoza Salvador. Y la señora fiscal Lorena Villanueva. Así es. Porque ellos no pueden rehuir de ninguna manera una pregunta como el de haber dado respuesta a que si solicitaron o no al Poder Judicial para allanar la vivienda. Estoy seguro que no lo han hecho. Los puso en apuros usted, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino que el pueblo del Perú, don Fernando, necesita esclarecimiento. Sí, eso es lo fundamental, ¿no? Vamos al fondo. La crisis política se puede agravar si es que no hay esa respuesta de la presidenta. Y si es que ella ha creído que tal vez con el tiempo, los días, con las Semanas Santa esto se olvida, puede que hayan 2 o 3 días de tregua, pero yo creo que el lunes reinicia la pesquisa y la presión, ¿no? Así es, don Fernando. Yo creo que inclusive la pérdida del cuaderno del personal de seguridad de su casa fue una cortina de humo, porque se desapareció en su casa y luego apareció en el Zanjón a las 2 horas, ¿no? Un poco para tal vez generar una cortina de humo frente a este problema, pero ella... Pero eso es menos grave que Claro, esto, ¿no? Es mucho menos grave. Ellos, sus asesores y la presidenta hasta ahora no saben cómo salir de este embrollo y de este problema tan grave para el país. ¿Y ustedes como Comisión de Fiscalización se han puesto algún plazo para emitir un informe sobre este punto en especial? En principio vamos a pedir al Pleno del Congreso las facultades de una comisión investigadora sobre este tema, en concreto. ¿Han decidido eso? Por lo menos en la mesa directiva ya hemos conversado. La mesa directiva está presidida por el congresista Segundo Montalvo, quien le habla del secretario. Sí, el secretario de la bancada de Somos Perú y el vicepresidente, el congresista Salguana. Perú Libre está en una actitud opositora respecto a la presidenta. Veo que usted también, entonces... Sí, yo creo que... lo pedirá ya. Sí, lo vamos a pedir ante el Pleno del Congreso para que la Comisión de Fiscalización se convierta en una comisión investigadora. Ahora, usted ayer estuvo en Palacio de Gobierno porque le tocó a su bancada Somos Perú reunirse con el primer ministro Gustavo Adrianzén. Así es, don Fernando. ¿Qué le plantearon? ¿Qué fue lo básico de la reunión? Dividamos en 2 partes. Una, respecto a que nosotros apoyaremos la gobernabilidad siempre en cuando se luche frontalmente contra la corrupción. Y dentro de este último extremo, nosotros le hemos dicho que es necesario que se aclare este tema de los relojes porque está trayendo mucho ruido y espantando. ¿Y algo novedoso les dijo Adrianzén al respecto? No, manifestó, nos llevó a su manifiesto que hizo desde su despacho de Premier días anteriores. El domingo. El domingo. Y respecto al planteamiento que nosotros hicimos como bancada de Somos Perú, cada uno de los congresistas preside una comisión especial o una comisión ordinaria u otro que es vicepresidente de una comisión. Cada uno habló sobre su tema específico y en concreto le hemos planteado al señor Premier que antes de acudir a su voto de investidura sería conveniente que algunos ministros fueran reemplazados, toda vez que el escenario nacional no lo ve por conveniente continuar con este gabinete. ¿Algunos? ¿Quiénes? Uno, digo un nombre porque el ministro del Interior. Ya. Porque la inseguridad ciudadana esa cabeza no le está pidiendo varias bancadas. Varias bancadas. Y el Ministerio de Agricultura. ¿Y les dijo algo, Adrianzén? Bueno, que lo pensaría con su equipo de asesores y el gabinete, pero él está abierto. ¿Estaba acompañado de otros asesores? Sí, con 2 señores ministros. Estaba el señor ministro de Transportes y Comunicaciones y el señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Julio de Martini. Así es. Y algunos asesores. En consecuencia, el señor Adrianzén está muy abierto
a las propuestas, posiblemente a las otras bancadas también. A la nuestra fuimos liderados por la presidenta del partido. Por la señora Patricia Lee, la presidenta Correcto. de Somos Perú. ¿Y le sugirieron nombres de otros ministros? No, hemos dejado... No me refiero a para que fichen a otros ministros. Siempre los políticos se andan con mucho cuidado de sugerir nombres para fichar. Pero se andan con menos cuidado de sugerir nombres de los que debieran ser cambiados. A eso me refería. En este caso pedimos la reestructuración total del Ministerio de Agricultura y tácitamente la ministra, desde luego. Y en el caso de Seguridad Ciudadana, el congresista José Enrique Gerí planteó claramente de que era necesario fortalecer el Ministerio del Interior en la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Y por qué el caso de la ministra de Agricultura, Jennifer Contreras? Primero porque el sector agrario está totalmente descuidado y abandonado, tanto en el desarrollo rural como el desarrollo agrocomercial. El desarrollo agrocomercial en Piura, por ejemplo, la producción agroexportadora ha caído abismalmente en su exportación y no hay una asistencia financiera a estos agroexportadores. ¿Y ese es un pedido y un análisis de la bancada o de alguno de ustedes o suyo? De la bancada, porque el sector agrario aporta el 10% al Producto Bruto Interno del país. Muchos agricultores están endeudados. Creo que el Ministerio de Agricultura hace rato ha debido inyectar más dinero al Fondo Agroperú, que lo maneja el Banco Agropecuario. ¿Y algún otro ministro les parece que debiera ser cambiado? Como le decía, nosotros hemos planteado lo del Ministerio del Interior y lo del Ministerio de Agricultura. Lamentablemente también el señor Rómulo Mucho, un cuadro muy importante en el país desde la perspectiva agrominera, ¿no? Envuelto en esta pequeña escaramuza, pero que para el pueblo del Perú le trae malos recuerdos, la caída del señor Otárola con las chicas, claro, y en este caso su relación con su asesora, ¿no? De una asesora que le habría contratado. Entonces, esperamos muy ventajosamente. Sí, esperamos que esto se supere, porque el señor Rómulo Mucho es un hombre que conoce mucho de minería. Necesitamos inversión. ¿Que se supere o que lo cambien? No entiendo ahí bien. No lo hemos sugerido nada, simplemente hemos dicho de que es necesario no solo parecer, sino serlo. Es decir, él tiene que demostrar honestidad y transparencia en el país. O sea, está en cancha de mucho y de Adriancén. En fin, de repente tenemos noticias del interior. Sí, yo creo que sí. ¿Usted cree eso? Sí, yo creo, al menos nos han dicho por ahí, las noticias políticas corren que habría 4 ministros por cambiar. 4, incluyendo el del Interior. Posiblemente el de Interior, no se sabe si antes de su presentación o después de su presentación, pero nosotros le hemos pedido que sea antes de su presentación, ¿no? Ya, pero él les dio a entender qué cambios iba a haber. Él no dijo nada. Él no dijo absolutamente nada. Fue parco. Sí. Y dígame, usted coincidió, aunque por un muy breve tiempo, por unos días, cuando tuvo un breve premierato durante el gobierno de Pedro Castillo, con Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Del MIDIS. ¿Hubo ahí alguna desavenencia, alguna discrepancia que tal vez pueda marcar su percepción de lo que ella está haciendo ahora? No, de ninguna manera. Por el contrario, como ministra del MIDIS, yo creo que actuó correctamente como ministra, pero en un momento determinado, ya lo dije en anteriores entrevistas, el señor Aníbal Torres y la señora Dina Boluarte, sentados frente al escritorio del expresidente Pedro Castillo Terrones, me hicieron llamar como premier, y el 4 de febrero de ese año 2022, para plantearme cuál era mi opinión frente a que el gobierno del señor Pedro Castillo se quedara por 10 años. Entonces, cuando empezó el debate entre las 4 personas que estuvimos en el despacho del presidente Pedro Castillo Terrones, ¿no? Los edecanes son testigos de ello, algunos. Yo manifesté de que
ese tipo de pensamiento lo llevaría a la cárcel y que no se dejara influir por... Estoy digiriendo lo que usted cuenta. O sea, puedo pensar que Castillo y que de pronto Aníbal Torres pensaban eso, pero Dina Boluarte... También. ¿Pero lo pensaba o tal vez simuló que lo pensaba? ¿Usted? Ella es la que planteó los 10 años, por quedarse los 10 años. Y Aníbal Torres planteó de que tenían apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí es cuando yo dije, ¿qué hacen ustedes, señores ministros, frente al presidente de la República cuando yo soy el premier? Ustedes son desleales. Entonces empezó la discusión de esto y... ¿Usted llevaba 2 días de premier en ese entonces? Sí. Eso es cierto. O le estaban tomando un examen a usted o algo así. Podría ser, porque ellos tenían... Usted recordará que yo fui premier sin apoyo de las fuerzas de izquierda. O sea, no fui propuesto por Perú Libre ni por ninguna bancada. Fui propuesto por unas fuerzas democráticas en una reunión donde asistió el señor Pedro Castillo, etc. Pero... ¿Qué fuerzas eran las que lo propusieron? Permítame guardar esto. ¿El perfil de estas fuerzas? ¿Partidos eran o además gremios? Partidos aún no inscritos, el Jurado Nacional partidos de Elecciones, aún no inscritos o reinscritos. Eran también algunas fuerzas económicas del país vinculados a las minerías, vinculados a los lotes petroleros, vinculados a los lotes gasíferos, etcétera, porque les preocupaba que el Estado fuera conducido hacia un Estado comunista. Entonces, usted sabe mi ideología, mi doctrina, lo conoce el país, lo conoce el Perú, mi trascendencia en Naciones Unidas, etc. Cuando yo tampoco sabía de esa reunión, me convocaron, pensé que era cualquier pequeña reunión, pero resulta que estaba toda la fuerza democrática, que no los conocía y poco a poco los he ido conociendo. Y ciertamente muchos percibimos que su fichaje fue como un guiño hacia fuerzas que no eran de izquierda, ¿no? Así es. Como para buscar un equilibrio. Eso sí fue una percepción clara y usted lo está confirmando. Pero eso de los 10 años... Así es. Cuesta creer, porque y es una fantasía castillista a la que Dina Boluarte probablemente fingió que se plegaba. Así, y de Aníbal Torres también. Por esa razón... Cuando esto era una permanente pregunta del expresidente Pedro Castillo Terrones, que convocara a las Fuerzas Armadas, yo me oponía, lamentablemente tuve que renunciar a los 8 días, ¿no? Y fui luego a denunciar, y luego cuando se produjo en diciembre, ellos lo que hicieron es un iter criminis, ¿no es cierto?, los consejos descentralizados en el país como actos preparatorios para que recién en el mes de diciembre hicieran lo que a mí me habían planteado el 4 de febrero. ¿no? Usted lo está viendo así, aunque era muy improvisado todo y usted lo comprobó, Sí, ¿no? claro, porque cuando yo les dije convoquen a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, claro, si realmente tiene respaldo, y no lo tenía. Los sueños locos pueden coincidir con la improvisación. Saltemos por favor al presente. Ayer usted se reunió con su bancada y su bancada está presentando unos matices interesantes. El congresista José Gerí, que es alguien muy importante en Somos Perú, Así es, ha planteado una denuncia, se ha sumado a un grupo que está denunciando al fiscal de la Nación. Esas son palabras mayores. ¿Lo conversó con el resto de la bancada? No, porque le hemos dado libertad al interior de la bancada para que ejerza su derecho a defensa como persona natural y no como bloque, porque a él se le acusa, ¿no?, de haber pertenecido al grupo del señor Revilla, etcétera, y de las conversaciones con la anterior fiscal de la Nación, y él tiene derecho a defenderse, por tanto tiene libertad de escoger su abogado mismo. Claro, pero una cosa es pues que escoja su abogado, tiene libertad, no. Pero una cosa es por lo menos que le diga, miren, de paso entérense, voy a denunciar al fiscal de la Nación, o sea, no, eso compromete a un partido y a una como bancada. Como le hemos dicho, ¿no?, a él actúa por su libertad, por su total libertad del bloque, separado del bloque de Somos Perú y del mismo Pero partido. ¿Usted qué le parece denunciar constitucionalmente a un fiscal de la Nación que además lo está investigando? Claro, a través, derivándole a la fiscal suprema de Espinosa. No me parece correcto, porque se ve como
como una medida de defensa no ajustado a ley, ¿no? Yo creo que él, al ponerse a derecho y al facilitar al Ministerio Público en todo el proceso indagatorio y de investigación preliminar, si él no ha cometido ningún delito o ninguna falta, pues no tiene por qué estar denunciando a un fiscal de la nación, ¿no? O sea, usted le recomendaría que se allane más bien y que no esté recusando a quienes lo investigan. Correcto. Bueno, Correcto. Muchas gracias, congresista. Don Fernando, Héctor Valer. muy amable por su invitación. Terminamos a este programa con tan las, importante. Gracias a usted. Terminamos con las cartas sobre la mesa. Por favor, puede partir y escoger una carta. Muchas gracias. Vamos a partir entonces con la mano izquierda. Así es. Y vamos a sacar, a darle lectura. Uy, un texto bastante interesante de Albert Einstein. ¿Qué dice el texto? La vida es como montar en bicicleta. Para el mantener el equilibrio tienes que avanzar. Bueno, Albert Einstein. Los políticos peruanos y los congresistas tienen que andar así en bicicleta por una línea. ¿Así? Y ahí nos tiene a Somos Perú, ¿no? Por una línea medio torcida. Con 200, recta, ¿no? Con 220 alcaldes a nivel del país y 7 gobernadores a nivel de todo el país. La primera fuerza ya está regional. ya está afiliado. Somos Bueno, Perú. por el momento estoy como vocero, tengo que seguir haciendo ¿Pero está méritos. afiliado al partido? No. Tengo que seguir haciendo méritos para afiliarme al partido. Tiene hasta julio si quiere ser candidato. Sí, y está presidido nada menos por una ciudadana que fue formado por ahí en la torre, al igual que yo, la señora Patricia Lee. En común. Muchas gracias, congresista Valer. Don Fernando, hasta otra oportunidad. La carta es recuerdo. Muchas gracias, me lo guardaré con mucho cariño. Nos vemos dentro de una